Hola a todos. En esta clase vamos a ver las relaciones financieras de un país con el resto del mundo o la inversión exterior neta. Eh, Vamos a verlo en 4 puntos. Primero vamos a ver qué es la inversión exterior neta y qué tipos de inversión exterior neta hay. Segundo, vamos a ver qué relación hay entre la inversión exterior neta y las exportaciones netas. En el tercer punto veremos la relación entre el ahorro de un país, su inversión interior y la inversión exterior neta. Y por último veremos si un déficit comercial de un país es un problema o no lo es. El punto de partida de este tema es que los residentes de un país pueden relacionarse con el resto del mundo de dos formas. La primera forma es a través de los mercados de bienes y servicios. Los residentes de un país pueden comprar cosas en el resto del mundo, es decir, hacer importaciones, o vender cosas al resto del mundo, es decir, hacer exportaciones. Pero hay una segunda forma de relación, y esa segunda forma de relación son las relaciones financieras. Un residente en un país puede comprar activos del resto del mundo, es decir, puede hacer inversiones en el resto del mundo, o puede prestar su dinero al resto del mundo, y a su vez el extranjero puede comprar activos de un país o hacer inversiones en un país o prestar su ahorro a un país. Todos estos términos son equivalentes. Cuando los residentes de un país compran acciones de una empresa a otro país, están haciendo una inversión exterior en ese país, o están sacando su ahorro y prestando su ahorro a una empresa a otro país, o está habiendo un movimiento de capitales hacia otro país. Esos términos son equivalentes. En esta clase vamos a utilizar para entendernos más el término de inversión exterior neta. Es decir, un residente en España puede comprar un automóvil Toyota, eso sería desde el punto de vista de España una importación. Pero un residente en España también puede comprar acciones de Toyota, y en ese caso sería una compra de una parte de una empresa extranjera y sería una inversión en el exterior. En concreto, vamos a ver el término de inversión exterior neta. Por un lado, los residentes de un país pueden hacer inversiones en el exterior, es decir, comprar activos, residentes interiores que compran activos de otros países. Es el residente en España que compra acciones de Toyota, o puede comprar bonos del gobierno japonés, o puede comprar yenes, o puede comprar edificios en Tokio. Todo eso sería compras de activos extranjeros. Pero a su vez, los extranjeros, el resto del mundo, puede comprar activos interiores de ese país. Es decir, en este caso al revés, un residente en Japón puede comprar una empresa, parte de una empresa española, o puede instalar una empresa suya en España, o puede comprar euros, o puede comprar edificios en la Gran Vía de Madrid. Todo eso sería compra de activos interiores, de activos españoles en este caso, por parte de un extranjero. A los economistas les interesa ver esta diferencia, ponerlo junto, y la inversión exterior neta sería la compra de activos exteriores por parte de residentes menos la compra de activos interiores por parte de extranjeros. Más visualmente, pues es las inversiones de un país en el extranjero menos las inversiones del extranjero en ese país. Esa diferencia es lo que se llama inversión exterior neta. Si es positiva, quiere decir que los residentes de ese país están invirtiendo más en el extranjero de que lo del extranjero invierte en ese país. Y si es negativa, quiere decir que el extranjero está invirtiendo más en este país, luego está entrando más ahorro del resto del mundo en un país, que ahorro de ese país sale hacia el resto del mundo. El siguiente punto que nos podíamos plantear es ¿y qué tipos de inversiones extranjeras hay? Estoy dando muchos ejemplos, pero vamos a centrar los tipos de inversión extranjera. Fundamentalmente son de dos tipos. Lo que se llama la inversión exterior directa. La inversión exterior directa es, por ejemplo, si la fábrica de Japón, Nissan, se instala en España. Desde el punto de vista de Japón sería una inversión en el exterior, y desde el punto de vista de España es que unos residentes en otro país están comprando activos de nuestro país.
Eso sería la inversión exterior neta. Y la segunda es una inversión más pasiva, y es cuando unos residentes en Japón compran acciones de una empresa de automóviles en España. En ese caso, hay compra de activos interiores por parte de extranjeros y es una inversión más pasiva en el sentido que en este caso los extranjeros no controlan directamente esa inversión, pueden tener una participación más pasiva simplemente por obtener beneficios y obtener una rentabilidad. Otro ejemplo, cuando residentes en Estados Unidos compran bonos que emite el gobierno español, compran activos interiores de España simplemente buscando una rentabilidad. Luego, ¿de qué depende, si nos hacemos la pregunta bueno, ¿y de qué depende que un país atraiga más inversiones o que haya más inversiones en ese país que salgan hacia el resto del mundo? Pues depende básicamente lo que buscan las inversiones, lo que buscan los capitales o lo que busca el ahorro es la rentabilidad. Luego, primero, cuando los tipos de interés suben en otros países, quiere decir que esos países ofrecen más altas rentabilidades, el ahorro de un país o las inversiones de un país tienden a ir hacia el resto del mundo, buscando esas más altas rentabilidades o ese más alto tipo de interés. Dos, por el contrario, cuando el tipo de interés sube en un país, ese país atrae más, se hace más atractivo y atrae más capitales o inversiones extranjeras. Luego, si atrae más inversiones o capitales extranjeras, recordemos que la inversión exterior neta se reduciría, tendería a ser negativa. Y la tercera razón tiene que ver con el riesgo. Y cualquier inversión, además de una rentabilidad, se enfrenta a un riesgo. El riesgo de que esa inversión fracase, de que si prestas un dinero no se te devuelva y el inversor salga perdiendo dinero. Y cuanto más riesgo hay en un país y en sus inversiones y sus empresas, pues menos inversión va a traer ese país. Por ejemplo, nos ponemos desde el punto de vista de un inversor en México que tiene un dinero, tiene un fondo de inversión y está dudando entre invertirlo en bonos de Alemania o en bonos del Estado de Francia. En este caso, lo primero hemos dicho, pues comparará las rentabilidades y su fondo de inversión buscará aquel país donde las rentabilidades, el tipo de interés sea más alto. Pero segundo, tendrá que matizar esa decisión con el riesgo que vea que tiene Alemania comparativamente con Francia respecto a un posible impago de esa inversión. Muy bien, luego, en conclusión, los movimientos de capitales, la lógica que los mueve es sobre todo las diferencias de tipo de interés entre países o entre empresas y el posible riesgo que haya también implícito. El siguiente punto y la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿qué relación hay entre las exportaciones netas y la inversión exterior neta? Recordemos que las exportaciones netas eran las exportaciones de un país menos sus importaciones. Y lo que mide es el desequilibrio de ese país en el comercio internacional. Si importa más que exporta o viceversa. La inversión exterior neta lo que mide es el desequilibrio entre la entrada o la salida de ahorro. Es decir, es la diferencia entre los activos extranjeros que se compran en un país, que eso sería salida de ahorro, salida de capitales, menos los activos interiores que compran desde el extranjero, ¿no? Lo que sería pues atraer ahorro. El hecho sutil y clave desde el punto de vista del conjunto de una economía es que ambas cosas se compensan. Y para el conjunto de una economía, las exportaciones netas, la diferencia entre exportaciones e importaciones, es igual a la inversión exterior neta. ¿Por qué esto es así? Para ver por qué, lo mejor es ir a un sencillo ejemplo. Imaginemos que la empresa de Estados Unidos, Boeing, que fabrica aviones, vende un avión a Japón. Le pone un precio 5 millones de yenes. Eso es desde el punto de vista de Estados Unidos, una exportación. Luego aumentarían las exportaciones netas de Estados Unidos. Pero Japón le paga justamente esa cantidad, los 5 millones de yenes. Luego, lo que está haciendo aquí Estados Unidos es comprando un activo extranjero, que es un yen, lo que subiría la inversión exterior neta. Luego se compensan, son iguales.
Por un lado, hay una exportación de un avión y por otro lado hay una entrada de la misma cantidad de lo que vale el avión en yenes. Pongamos otro ejemplo contrario, ahora es Estados Unidos que importa ordenadores Toshiba de Japón. Hay una importación desde el punto de vista de Estados Unidos, pero esos ordenadores Toshiba los paga con una cantidad de dólares. Luego, desde el punto de vista de Estados Unidos, hay un país extranjero que está comprando un activo suyo interior como son los dólares, y por la misma cantidad. Luego, tal como están definidas las variables, tal como se miden, va a ser siempre igual para el conjunto de la economía que sus exportaciones netas sean iguales a su inversión exterior neta. El siguiente paso que hay que dar es ver la relación entre el ahorro de un país, su inversión interior o doméstica, vamos a llamarla, la inversión de sus empresas, la de las empresas que están en ese país, y la inversión exterior neta. Entonces, hay que regresar a ideas básicas que sabemos sobre la economía. Y sabemos que para una economía todo lo que produce, que es lo que se llama el Producto Interior Bruto, el PIB, es igual al consumo de las familias, más la inversión que hacen las empresas, más las compras del Estado, más las exportaciones del país, menos las importaciones. Esto siempre es la verdad, esto es una identidad que siempre se cumple. ¿Cuál es el ahorro de un país? El ahorro de un país es ese PIB del país una vez restado el consumo de las familias y una vez restado las compras del Estado. Lo que queda de esa resta es el ahorro del país o el ahorro nacional. Y ese ahorro nacional, si seguimos la ecuación, será igual a la inversión del país más las exportaciones netas. Pero resulta, como acabamos de ver, que las exportaciones netas son iguales a la inversión exterior neta. Luego podemos reescribir y decir que el ahorro de un país, el ahorro nacional, es igual a la inversión doméstica del país más la inversión exterior neta. ¿Y cómo se interpreta esta ecuación? Pues se interpreta como que cuando un residente en un país, por ejemplo un español, ahorra para su jubilación una cantidad de dinero, eso es ahorro del país. Ese ahorro del país puede ir a través del sistema financiero y prestarse a una empresa española, por ejemplo, comprando acciones de una empresa que está española, sería inversión doméstica y esa empresa pues, construye una fábrica de automóviles. Pero también tiene una segunda posibilidad y es que ese ahorro de jubilación, con ese ahorro se compren acciones de una empresa en el extranjero, lo que sería inversión exterior neta, que sube y esa empresa en el extranjero construye la fábrica de automóviles. Nos da una visión más conjunta del sistema financiero mundial. El ahorro de un país puede ir a la inversión interior de ese país, a las empresas que están en ese país, pero también puede ir a inversión exterior neta, comprando acciones de las empresas de otro país o comprando bonos de otros países. También puede verse al contrario. El ahorro del resto del mundo puede financiar la inversión de sus países, pero también puede llegar a nuestro país. O dicho de otra forma, la inversión de nuestro país puede estar financiada por el ahorro interior del propio país, pero también por ahorro de otros países. Y eso da una visión más completa de lo que son los mercados financieros mundiales y los movimientos de capitales en todo el mundo. La última pregunta es, bueno, ¿y un déficit comercial? Cuando un país tiene un déficit comercial persistente y alto, ¿es un problema? Y si lo es, ¿por qué? Y si no lo es, ¿por qué? Vamos a coger el ejemplo de Estados Unidos en los años 80. A partir de los años 80, Estados Unidos tiene un problema de altos déficits comerciales. Cuando razonamos de dónde vienen esos déficits comerciales, encontramos que es que en Estados Unidos el ahorro es muy bajo. El ahorro es muy bajo porque el gobierno está gastando mucho dinero y para financiarlo sus déficits públicos se llevan gran parte del ahorro de la economía. Y el ahorro ya es bajo y además, como se lo lleva al gobierno, queda muy poco ahorro, el ahorro es muy escaso para las empresas. Muchas empresas que necesitan invertir, necesitan hacer nuevas fábricas, nuevos proyectos, no encuentran ahorro interior en la propia economía de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace el país? Pues
subir los tipos de interés y buscar ahorro, intentar atraer ahorro del resto del mundo. Y eso es lo que hace. Como atrae ahorro del resto del mundo, es decir, el resto del mundo está comprando activos de Estados Unidos, pues la inversión exterior neta se hace negativa. Sabemos que la inversión exterior neta es igual a las exportaciones netas, que también son negativas, y hay un gran déficit comercial. Entonces, la pregunta era, ¿y esto es un problema? Más que un problema, es el síntoma de otro problema más profundo. Es el síntoma de otro problema, y es que el ahorro es bajo. Y ese es el verdadero problema. El ahorro de interior de Estados Unidos no consigue financiar todas las inversiones que desean hacer sus empresas. Pues si no hubiera ahorro del resto del mundo, las empresas no podrían invertir, no construirían nuevas fábricas, no harían nuevas inversiones, bajaría la productividad, bajaría el empleo, bajarían los salarios reales del país. Luego eso sería grave. Luego, dado que el ahorro es bajo, no es malo, sí que es deseable que el país atraiga ahorro del resto del mundo, y que el resto del mundo financie las empresas estadounidenses que no consiguen financiación interior y puedan invertir en nuevas fábricas, en nuevo stock de capital. Por lo tanto, sí, sería perfecto que el ahorro interior fuera suficiente para financiar las inversiones interiores, pero si no lo es deseable que el resto del mundo lo financie, a una costa de que la inversión exterior neta sea negativa y las exportaciones netas sean negativas y el país tenga un déficit comercial. Luego, en conclusión, lo que hemos situado en este tema es una economía abierta ya en su contexto internacional de relaciones con otros países, distinguiendo bien cuándo se relaciona en sentido comercial, importaciones y exportaciones, y cuándo se relaciona en el mundo financiero con compra de activos del resto del mundo, cuando el resto del mundo compra activos de ese país. Hemos aprendido una relación muy importante, que las exportaciones netas son siempre igual a la inversión exterior neta. Hemos aprendido que la inversión exterior neta depende de los tipos de interés relativos en los distintos países, y hemos aprendido que el ahorro de un país puede financiar la inversión de ese propio país, pero también puede, fluir o volar a invertir empresas del resto del mundo. Y por último, que el déficit comercial no tiene por qué ser un problema en sí mismo, sino simplemente el síntoma, señala el síntoma de un problema mucho más profundo. Hasta la próxima clase seguimos en este tema de la economía internacional.